objetivo número 1 nos dice que la adenosina trifosfato, también conocida como ATP, es una molécula que se encuentra en el citoplasma y el nucleoplasma de todas las células. Siendo este un nucleótido, presenta las siguientes estructuras. Tiene lo que es una base nitrogenada correspondiente a la adenosina, una azúcar pentosa correspondiente a la ribosa y 3 radicales fosfato. Estos dos últimos están añadidos a la molécula mediante los enlaces de alta energía. Asimismo, la principal sustancia de la cual las células obtienen la energía son los alimentos, los cuales reaccionan químicamente con el oxígeno, los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas. El ATP que se va gastando se va reconstituyendo a través de la energía derivada de los nutrientes celulares, mediante los cuales impulsan a que el ADP junto con el ácido fosfórico se recombinen para formar una nueva molécula de ATP, siendo este un proceso cíclico, de tal manera de que el ATP es conocido como la moneda energética de la célula, dado el hecho de que se puede gastar y se restituye continuamente mediante un proceso metabólico que puede tardar unos minutos. Gracias. Buenos días, doctora Cáceres. El objetivo número 2 nos dice señalar las características del catabolismo y anabolismo y también valorar la importancia de las reacciones oxidativas en el organismo. En un sentido amplio, el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de la célula de un organismo. Ese metabolismo tiene dos finalidades principales, que son obtener energía química utilizable por la célula y también fabricar sus propios compuestos. Al producirse en las células de un organismo, se dice que existe un metabolismo celular. Este puede ser de dos tipos, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolo en productos finales simples, con el fin de extraer de ella energía química y convertirla en una forma útil también para la célula. En sus características tenemos reacciones degradativas. Mediante ellas, compuestos complejos se forman en compuestos más sencillos. También reacciones exergónicas, que son en las que se libera energía y luego esta energía se almacena en forma de ATP. Procesos convergentes, mediante los cuales a partir de compuestos muy diferentes se obtienen siempre los mismos compuestos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el piruvato, el etanol, etc. Un cordial saludo. Continuando con el objetivo número 2, me corresponde hablar sobre el anabolismo y sus características. El anabolismo es una reacción química en la cual se forman sustancias más complejas a partir de otras más simples. Podemos decir también que el anabolismo es un conjunto de reacciones metabólicas en las cuales a partir de compuestos más sencillos se sintetizan moléculas más complejas. Las características del anabolismo son las siguientes. Número 1, son reacciones de síntesis. Mediante ellas, a partir de compuestos más sencillos, se sintetizan otros más complejos. Número 2, son reacciones de reducción, mediante las cuales los compuestos más oxidados se reducen, por ello se necesitan electrones, los cuales los ceden las coenzimas reducidas, las cuales se oxidan. Número 3, son reacciones endergónicas, las cuales es debido a que requieren un aporte de energía que procede de la hidrólisis ATP. Y por último, se dice que son procesos divergentes, y esto es debido a que por unos cuantos compuestos se puede obtener o se obtiene una gran variedad de productos. La valoración de la importancia de las reacciones oxidativas en el organismo es que se obtiene energía útil para la célula en forma de ATP, la cual es la responsable del trabajo realizado por los organismos vivos. Muchas gracias. Hola, soy Oscar. Me corresponde responder la pregunta número 3 de esta discusión de bioquímica. En bioquímica, el equivalente de reducción se refiere a cualquier número de especies químicas que transfieren un equivalente de un electrón a reacciones redox. Se obtiene mediante hacer una división que es entre la masa molecular del reductor entre los números de electrones liberados. Por ejemplo, en la oxidación del cobre a cobre más 2 se liberan 2 electrones. Entonces, la masa molecular del cobre, que es 63.54, lo divido entre los números de electrones liberados, que me da un resultado de 31.77, perdón. Entonces, ese número es el equivalente de reducción.
Continuando con el objetivo número 4, tenemos que la cadena respiratoria mitocondrial está embebida en la membrana interna mitocondrial y la constituyen 5 complejos multienzimáticos y 2 transportadores de electrones móviles. Su principal función es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Los electrones se mueven a través de la cadena respiratoria y van liberando energía que se utiliza en la fosforilación oxidativa. Para cada 2 electrones que pasan desde el NADH al oxígeno, se forman 3 moléculas de ATP. Sin embargo, por 2 electrones que pasan del FADH2 se forman 2 moléculas de ATP. El balance de la respiración celular. La glucólisis rinde 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Electrones extramitocondriales de ese último entran en la cadena transportadora de la membrana gracias a la dihidroxiacetona fosfato y son cedidos al FAD, donde el rendimiento es de 2 ATP por cadena oxidada, con lo cual el rendimiento de la glucólisis es de 6 ADP. La conversión del ácido pirúvico en acetilcoenzima A rinde 2 moléculas de NADH. En cuanto entran a la cadena respiratoria rinde a 6 ATP. En el ciclo de Krebs ingresan 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 GTP, 2 moléculas de FADH2 y 6 de NADH en la cadena respiratoria. Proporcionan 22 ATP, con lo que una molécula de glucosa forma 24 ATP. El rendimiento medio total es de 36 ATP. Un rendimiento de casi el 40%. La respiración celular es un proceso indispensable para la vida. Buen día, doctora. Como grupo nos corresponde hablar sobre el bloque 2. Para ello comenzaremos definiendo lo que es potencial redox. Diremos que es una medida de la actividad de los electrones. Esto tiene relación con el pH y con el contenido de oxígeno. Este es análogo del pH. El pH mide la actividad de los protones y el potencial redox mide la actividad de los electrones. En cuanto a la organización de los componentes en la cadena respiratoria, podemos decir que a partir de la membrana interna mitocondrial podemos aislar 4 complejos, el complejo 1, 2, 3 y 4. En el complejo 1 y 4 tendremos a la cadena de transporte de electrones. Cada complejo puede recibir y donar electrones a acarreadores como la coenzima Q, el citocromo C. Cada acarreador de la cadena de transporte de electrones puede recibir electrones por donadores y después los puede donar a otros acarreadores de la misma cadena. Finalmente, estos se combinan con oxígeno y con protones para formar agua. Debido al uso de oxígeno en el transporte de electrones, podemos denominarlo como cadena respiratoria. Yo les voy a hablar del objetivo número 2. Uno de los principales componentes de la cadena respiratoria es el NADH, que está compuesto por los siguientes sustratos: prolina, glutamato, malato e isocitrato. La prolina es un aminoácido no esencial que tiene la función de formar proteínas. Junto con la lisina y la vitamina C, tienen una estructura y forma que sirve para mejorar la síntesis de colágeno. El glutamato es un aminoácido con funciones muy diferentes. En el páncreas modula la actividad de las células beta pancreáticas, que son las responsables de producir insulina, mientras que en el cerebro es el principal neurotransmisor excitador. El malato es un intermediario metabólico que forma parte de la vía del ácido cítrico. Su conversión reversible al oxalato es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Y por último, el isocitrato. El ácido isocítrico, o más conocido por su forma iónica, el isocitrato, es un metabolito del ciclo de Krebs que se genera después de la reacomodación del ácido cítrico por la acción de la enzima conitasa. Estos se acoplan para permitir el paso de electrones. Mi nombre es Orquídea Suseli Navarro Campos. A continuación hablaré acerca de las vías metabólicas que lo producen. Los aminoácidos, los lípidos y los carbohidratos pueden convertirse en diferentes intermediarios de la glucólisis y del ciclo ácido cítrico. Esto permite que las diferentes moléculas entren a la vía por diferentes etapas.
Una vez que estas moléculas hayan entrado a la vía, no habrá diferencia alguna debido a su origen y simplemente continuarán con los diferentes procesos restantes y producirán dinucleótido de nicotina-adenina, dinucleótido de flavina y ATP. Las diferentes etapas por las cuales entran estas moléculas son: en la glucólisis entran lo que son los azúcares, el glicerol de las grasas y algunos aminoácidos. En la oxidación de piruvato entran algunos aminoácidos en forma de piruvato. Y en el ciclo del ácido cítrico entran algunos ácidos de las grasas y algunos tipos de aminoácidos. Gracias. Yo le puedo empezar a hablar del objetivo 3. La cadena respiratoria es una serie de transportadores de electrones que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, con la finalidad de crear un gradiente electroquímico, el cual se consigue mediante el flujo de electrones para producir ATP. Los grupos proteínicos que participan en la cadena respiratoria son el nicotinamida adenina dinucleótido y el flavina adenina dinucleótido, los cuales provienen de la vía metabólica del ciclo de Krebs. Los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria, vamos a mencionar cuáles son. Tenemos el complejo 1 o nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa. Tenemos el complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Tenemos el complejo 3 o citocromo oxidorreductasa. Tenemos el complejo 4 o citocromo oxidasa y el complejo 5 o ATP sintasa. Elementos móviles de la cadena respiratoria. El primer transportador de electrones es la coenzima Q o ubiquinona con abreviatura Q10. Esta transporta los electrones de hidrógeno del complejo 1 y complejo 2 hacia el complejo 3. Es el único de los transportadores de electrones que no es una proteína. Y no importa si sean electrones de NADH o FADH2. Después tenemos el siguiente transportador de electrones, el citocromo C, ubicado en el espacio intermembrana. Este con su único hemo captura los electrones de hidrógeno del complejo 3 y los desplaza hacia el complejo 4. Mediante se van desplazando los electrones de hidrógeno, se van liberando los protones de hidrógeno del complejo 1, 3 y 4, formando un gradiente de concentración. Este gradiente de concentración permite que los protones de hidrógeno pasen por el ATP sintasa para la formación del ATP. Finalmente, los electrones de hidrógeno son captados por el oxígeno para la formación del agua. Objetivo número 8. Explicar el citocromo oxidasa, la importancia fisiológica y sus propiedades más importantes, tales como la especificidad, inhibidores, grupos procéticos y requerimientos metálicos. La importancia fisiológica es que participa en la respiración celular y en cadena de transporte de electrones. Proveen una ruta para la asimilación de nitrógeno y carbono de fuentes de alminas inusuales y participa en la formación y reparo de la matriz extracelular. Cataliza las reacciones de sulfito a sulfato con el ferricitocromo y participa en la respiración de hidrógeno, y también es un cargador entre el NADH y los sulfonatos deshidrogenasa y el sistema de citocromo. También es importante para la transportación lineal de electrones a través de la membrana. Por último, sus propiedades más importantes: la especificidad, en la cual transporta electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular formando agua, siguiendo la siguiente ruta mostrada en la diapositiva. Los inhibidores, en el cual el complejo 4 es inhibido por cianuro, ácido ON3 y monóxido de carbono. Los grupos procéticos, en el cual el complejo posee dos grupos hemo, un citocromo A y uno A3, así como dos centros de cobre, el centro de cobre A y B. Y por último, los requerimientos metálicos, en el cual tenemos el cobre y el hierro. Objetivo número 9. Identificar los inhibidores de los complejos de la cadena respiratoria, con énfasis en la inhibición del citocromo oxidasa con el cianuro, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, así como las ácidas. Principalmente identificaremos un inhibidor como aquel que no permite el traspaso de los electrones a través de la cadena respiratoria, tal como mencionaremos lo que es el cianuro. El cianuro es aquel que no permite el transporte entre el citocromo oxidasa y el oxígeno. Este se adhiere al hierro del citocromo, evitando el transporte de electrones.
También tenemos lo que es el sulfuro de hidrógeno. Este principalmente se combina directamente con el citocromo oxidasa, generando lo que es un bloqueo en la entrada que no permite el traspaso del oxígeno dentro de esta misma. También tenemos lo que es el monóxido, que el monóxido de carbono se combina directamente con el citocromo oxidasa, el cual no permite o bloquea el paso del oxígeno dentro de esta misma. También se menciona lo que es las ácidas. Las ácidas se pega al hierro del citocromo oxidasa, lo cual bloquea el transporte de electrones que se dan a través de la cadena respiratoria. El objetivo número 10 consiste en analizar los resultados obtenidos en el experimento del citocromo oxidasa y también se va a explicar sobre la función de cada uno de los reactivos. Se puede decir que en el experimento se trató de la actividad del citocromo oxidasa. Esto se tuvo una mayor concentración y se dio lugar en un tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, es donde se encontraba en una mayor concentración. También se puede decir que en este experimento se tiene que realizar un poco rápido, debido a que las enzimas pierden su actividad rápidamente después de la muerte del animalito. Ahora bien, siguiendo, como podemos observar en las diapositivas, nosotros podemos utilizar en el experimento 3 clases de tubo. En el tubo número 1 podemos observar estos elementos. Su resultado fue el siguiente. Su coloración se tornó un poco de color rojizo, debido a que aquí sí se encontró en presencia de la enzima citocromo oxidasa. Pero el tubo número 2 no corrió con la misma suerte, debido a que la sustancia se tornó un poco incolora, debido a los elementos que se utilizaron. No ocurre lo que es el proceso de la oxidación. También en el tubo número 3, ya que ni siquiera se notó ningún cambio de colorización. Fosfato disódico. Funciones. Actúa como potenciador del sabor en alimentos procesados y además es un conservante alimenticio. A pesar de esto, constituye un factor de riesgo para la salud, en especial por personas con riesgo de aterosclerosis, que en general es toda la población, ya que la sangre absorbe y altera la capa interior de las venas y las arterias, aunque dentro de la práctica actúa como estabilizante al interactuar con la proteína y evita la pérdida de agua, lo cual mantiene en buen estado el producto. Cianuro de potasio. Funciones. Como usos industriales, contribuye a las síntesis orgánicas de la preparación de nitrilos y ácidos carboxílicos. También tiene una reacción rápida con el hierro de la sangre y tejidos, aunque esto puede impedir la respiración celular, las cuales entran en un estado de falla de oxígeno. La p-fenilandiamina es una sustancia cuya función es actuar como intermediante primario entre tintes azul y negro, una sustancia incolora que adquiere el color durante la exposición al oxígeno. En la práctica, este es un indicador de la actividad del citocromo mediante la coloración que tal reactivo provoca. Objetivo 11. Explicar a través de un esquema en qué consiste la teoría de la quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Teoría quimiosmótica de la oxidación oxidativa, quien la propuso Peter Mechael en el año 1961. ¿En qué consiste esta teoría? En que la mayor parte de la síntesis de ATP en la respiración celular viene de un gradiente electroquímico existente entre la membrana interna y el espacio de la intermembrana de la mitocondria. Esto es mediante el uso de la energía de nicotinamina, adenina dinucleótido reducido y flavin, adenina dinucleótido reducido, formado por la ruptura de las moléculas ricas en energía, como por ejemplo lo es la glucosa. ¿En qué indica esta teoría? Que las membranas capaces de sintetizar ATP presentan transportadores electroquímicos y ATP sintasa en una orientación bien definida en la membrana, acoplando el transporte de electrones a un único lado de la membrana, acumulándolos y generando una fuerza protón motriz que se usa para impulsar la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Buen día, voy a hablarles sobre el objetivo número 12, el cual nos pide explicar la conformada ATP sintasa. El ATP o adenosina trisfosfato químicamente es un nucleótido formado por una base nitrogenada
la molécula de adenina, unida a un azúcar de 5 carbonos, la ribosa, y a 3 grupos fosfato. El ATP puede actuar como transportador de energía química en cientos de reacciones celulares, por lo que se le considera como un compuesto químico rico en energía, ya que muestra una gran disminución de energía química cuando participa en reacciones hidrolíticas. La energía que se libera cuando se hidroliza el ATP es utilizada en la síntesis de biomoléculas, en el transporte activo de iones en contra de un gradiente de concentración, en movimientos de ciclosis citoplasmática, en la contracción muscular, en la emisión de luz por bacterias, etc. El ATP a nivel celular funciona como una bacteria que almacena energía por periodos cortos de tiempo. En otras palabras, se puede considerar como la moneda de intercambio de energía de la célula. La energía liberada cuando se hidroliza enzimáticamente el ATP, convirtiéndose en ADP y en PI, se utiliza para mover reacciones endogénicas que requieren energía de biosíntesis en cualquier parte de la célula. Estos procesos juegan una parte vital en establecer orden biológico. La energía liberada es de aproximadamente 7,3 kilocalorías por mol. ¿Cuál es la razón de que el ATP tenga alta energía de hidrólisis? Los productos resultantes de la hidrólisis de ADP3 y HPO4-2 se hallan cargados negativamente, por lo que tienen poca tendencia a aproximarse, debido a la repulsión de sus cargas. Es por eso que son más estables que el ATP. La molécula de ATP4 a pH de 7.0 tienen cargas negativas muy próximas entre sí, lo que ocasiona una fuerte repulsión de sus cargas eléctricas. Cuando se hidroliza el grupo fosfato terminal, desaparece parte de la tensión creada por la repulsión de las cargas eléctricas y así los productos de la hidrólisis se estabilizan por resonancia. ¿Cómo se sintetiza el ATP? El ATP se puede sintetizar a partir de ADP y fósforo mediante 2 procesos: fosforilación a nivel de sustrato y mecanismo quimiosmótico de Mitchell. La fosforilación a nivel de sustrato ocurre en el citoplasma celular. Según la teoría quimiosmótica de Mitchell, el sistema transportador de electrones produce un gradiente de protones entre los 2 lados de la membrana mitocondrial interna, que crea una diferencia de pH y un potencial de membrana. De acuerdo a esa teoría, los protones son bombeados de la matriz mitocondrial hacia el compartimiento intermembranal. A medida que los electrones de la nicotamida adenina dinucleótido se mueven a través de una cadena transportadora de electrones, la cual forma parte de la membrana mitocondrial. Cada par de electrones cruza la membrana 3 veces, transportando en cada una de ellas 2 protones hacia el espacio intermembranal. Se forma así un gradiente de protones y de potencial eléctrico que origina un movimiento inverso de protones hacia la matriz, a través de canales de difusión formados por la ATP sintasa. A medida que los protones pasan a través de la ATP sintasa, la energía liberada potencia la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Por cada NADH2 que se oxida, se traslocan 6 protones, de los que al regresar a la matriz generan 3 moléculas de ATP. La síntesis de ATP acoplada al consumo de oxígeno se llama fosforilación oxidativa. Gracias. Mi nombre es Osvaldo Grifo Castaño Alfaro y yo les hablaré sobre el objetivo número 12, el cual dice que explique los componentes de la ATP sintasa y su funcionamiento. Ahora bien, la ATP sintasa es un complejo que mide 10 nanómetros. Es el complejo más pequeño identificado hasta ahora y tiene un porcentaje de efectividad del 100%. Esta enzima está conformada principalmente por 2 complejos. Un complejo anclado a la membrana mitocondrial llamado F0 y otro que sobresale por la cara interna de la estructura llamado F1. Ahora bien, el componente F0 es el motor impulsado por protones. Es conocido como la fracción sensible a la oligomicina. Está formada por las subunidades A, B2 y C10-A14. Las subunidades C forman el anillo C, que rota en sentido horario al flujo de protones por el complejo. Las 2 proteínas B inmovilizan el segundo complejo F1, que está orientado hacia la matriz mitocondrial por interacciones electrostáticas. Se asocia F1 a F0. La parte principal del complejo F1 está formado por 3 dímeros alfa-beta. Tiene la forma de un hexámero. La actividad catalítica de este hexámero está localizado en las subunidades beta. Las subunidades
están unidas al anillo C y giran junto con él. Cada rotación de 120 grados de la subunidad induce la aparición de cambios de la formación de los centros catalíticos de las subunidades beta, de los dímeros alfa-beta, provocando la alteración de los centros de fijación de los nucleótidos situados en beta, y esto hace que finalmente libere el ATP. El objetivo número 13 consiste en explicar por medio de un esquema los sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP. Cuando hablamos de cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, decimos que es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. La energía liberada en las reacciones redox, las cuales se dan en el interior de la mitocondria, se capturan como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. Cuando hablamos de quimiosmosis decimos que es la difusión de iones a través de una membrana específicamente relacionada con la generación de ATP mediante el movimiento de iones de hidrógeno a través de la membrana interna mitocondrial y de la membrana de los tilacoides de cloroplasto. Buenas noches, continuando con el objetivo número 13, el cual nos pide que mediante un esquema expliquemos los sitios de la cadena respiratoria mediante los cuales se conduce a la formación del ATP. Primeramente debemos saber que cada componente de la cadena puede aceptar los electrones del transportador precedente y transferirlos al siguiente en una secuencia específica hasta llegar al oxígeno y reducirlos a agua. Y es ahí cuando en este flujo electrónico el ATP sintasa puede sintetizar el ATP. Luego debemos saber también que los tres componentes de esta cadena respiratoria van a corresponder a tres grandes complejos proteicos con sus moléculas transportadoras y sus enzimas correspondientes. Pero vamos a tener también un componente no proteico, la cual se va a denominar ubiquinona, y abreviada como Q, la cual va a estar embebida en la membrana. Y vamos a tener también una pequeña proteína, la cual es periférica, que se va a denominar citocromo C, la cual se ubica en el espacio de la intermembrana, pero va a estar adosada laxamente en la membrana interna. Entonces, la secuencia de eventos para que esto ocurra es la siguiente. Primero los electrones van a pasar a través del primer complejo, el cual se va a denominar NADHQ reductasa. Entonces, hasta pasarlos a la ubiquinona. Y los iones de hidrógeno van a traspasar las membranas hacia el espacio de la intermembrana, y entonces el segundo complejo, que se va a denominar citocromo C reductasa, va a transferir los electrones desde la ubiquinona al citocromo C, generando un nuevo bombeo de protones al exterior. Luego el tercer complejo, que es una citocromo C oxidasa, pasa los electrones del citocromo C al oxígeno, y del oxígeno reducido toma dos iones de hidrógeno y forma lo que es el agua. Muchas gracias. Soy Felipe Dubán Quintero Rivera y me tocará explicar la razón de la diferencia en relación del PO cuando el sustrato es NADH y cuando es FADH2. Cuando es NADH se produce más ATP porque entra por el complejo 1, provocando lo que es una diferencia de concentración de protones mucho mayor, y por eso se produce más energía para la síntesis de ATP, por lo tanto se producen 2.3 ATP. Cuando es FADH2 se produce menos ATP porque entra por el complejo 2. De esta forma no provoca el bombeo de protones por parte del complejo 1 y la energía para la síntesis es menor. Bien, la razón del PO. Vamos a decir que cuando el sustrato es NADH se bombean 10 protones y se necesita que regresen 4 protones para la ATPasa para sintetizar un ATP. Entonces la razón del PO para el NADH es de 2.5. Bien, cuando los electrones entran por el segundo complejo o directamente a la bioquinona, solo se bombean 6 protones. Entonces la razón del PO para el FADH2 es de 1.5. Bueno, esta ha sido mi participación. Gracias. Un gusto saludarle, doctora. En esta ocasión nos ha tocado desarrollar lo que es la discusión número 3 y nos corresponden los objetivos del bloque 5. Soy Xiomara Melissa Ramírez Turce. En esta ocasión me ha tocado desarrollar lo que es el objetivo número 15, que dice identificar los desacopladores naturales y artificiales de la cadena respiratoria y diferenciar entre los híbridos y desacopladores de la cadena respiratoria. Pero tenemos que saber qué es una cadena respiratoria. La cadena respiratoria de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales. También tenemos que saber qué son los agentes desacopladores. Son un grupo de sustancias que tienen la propiedad de hacer permeable la membrana mitocondrial a los protones, disipando el potencial electroquímico de protones y el gradiente eléctrico consecuente. Ahora vamos a ver cuáles son los desacopladores naturales y artificiales. Algunos de los que voy a mencionar
el dinitrofenol, que es un desacoplador artificial, el pentaclorofenol, que es artificial también, y los ácidos grasos de cadenas largas son naturales, y así podemos encontrar otro conjunto de desacopladores. Ahora tenemos que saber qué son los inhíbridos de la cadena respiratoria. Su principal función es el inhíbrido de transporte de electrones en la cadena de respiración. Objetivo 16. Explicar cómo se acopla lo que es el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria. La respiración dice que es un conjunto de procesos catabólicos que consiste en la degradación de sustancias orgánicas y que se produce energía que la célula necesita. La respiración aeróbica es una de las más importantes y de las más empleadas en los seres vivos, y que es la que produce más energía, que se desarrolla a partir de tres fases, que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es una de las fuentes de la mayoría de las coenzimas reducidas y que hace posible que la cadena respiratoria produzca lo que es ATP, y ya que en el ciclo de Krebs es una de las que proporciona los equivalentes reducidos de la NADH y FADH2, que estos impulsan lo que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Buenas, doctora Cáceres. A mí me tocó explicar el objetivo número 17, lo que dice cómo explicar la regulación de la velocidad de la respiración celular. De la respiración celular hay varios tipos, que yo solo explicar la respiración de la glucólisis, que se divide en tres, pero solo voy a explicar dos, que es la ATP, que no es un regulador, que es un regulador negativo de la PFK. Esto quiere decir que esas ATP tienen una buena cantidad, y eso hace que no necesite glucólisis en la ATP. Y la AMP es un regulador positivo de la PFK. Esto quiere decir que hay muy poco ATP en una célula que comenzará a obtener ATP de las moléculas ADP, y eso comenzará convirtiéndolas en ATP y AMP. Buenas tardes, compañeros y doctora Cáceres. Mi nombre es Carlos Eduardo Ramírez Urrutia, y en esta ocasión me toca seguir la continuación del objetivo número 17, la oxidación del piruvato. El siguiente punto de control ocurre después de la glucólisis. Cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, este paso de conversión es irreversible en muchos organismos y controla la cantidad de acetil-CoA que alimenta el ciclo del ácido cítrico, Bien, la enzima que fortalece la acción de conversión es llamado piruvato deshidrogenasa. El ATP y el NADH disminuyen la actividad de la enzima, mientras que el ADP la hace más activa. De esta manera se produce la acetil-CoA cuando hay poco almacenamiento de energía. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Griselda Alejandra Raimundes Bonilla y voy a seguir con la explicación del objetivo 18. Pregunta A. La acidosis láctica es un trastorno ácido-base consecutivo a la acumulación del ácido láctico, el cual se comporta en el nivel celular como la contraparte reducida del ácido pirúvico. Este último resulta de la degradación de lo que es la glucosa en el citosol, proceso que se realiza de manera anaeróbica y que puede culminar de manera en CO2H2O, siguiendo lo que es la vía del ácido cítrico de Krebs. Pregunta B. Primero hay que aclarar que las deshidrogenasas son enzimas específicas de carácter proteico que se caracterizan por liberar los iones hidrógeno durante las diferentes reacciones químicas del ciclo de Krebs. Al no haber un trastorno de la cadena respiratoria sobre las deshidrogenasas, estas reacciones no se producirán, ya que es necesario la presencia inherente de las deshidrogenasas específicas, al igual que se realizará sin disponer de NAD+, con transportador del hidrógeno. Gracias. Muy buenos días, doctora Cáceres. Mi nombre es José Atilio Rivas del CID, el cual me corresponde explicar el ciclo de Krebs. Se condensa el acetil-CoA
por la enzima citrato, pasa por la misma enzima aconitasa. El cis-aconitato con H2O se hidrata y al hidratarse se forma el isocitrato y una oxidación forma el oxalosuccinato. Se descarboxila y produce 3-ATP y se convierte en alfa-cetoglutarato. Este pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, también formando 3-ATP. Succinil-CoA se fosforila a nivel del sustrato, pasa por la enzima tioquinasa, también liberando un ATP. El succinato pasa a fumarato por la oxidación, también produce 2 ATP. El malato vuelve al oxalacetato.